Grabando, grabando, compartiendo, compartiendo. Muy bien. Estamos en el idealismo trascendental, teoría del conocimiento de Immanuel Kant, pensador iluminista, idealista del fin del siglo XVIII. Con Kant se va a inaugurar lo que en gnoseología llamamos el fenomenismo, porque como vimos el otro día, al estudiar la estética trascendental, lo que este pensador va a hacer es fundar la posibilidad del conocimiento en la formación subjetiva de un fenómeno, en la constitución de un fenómeno, como va a decir él. A partir de ese fenómeno, que la sensibilidad conforme a partir del dato bruto de experiencia y de las formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, la sensibilidad forma este punto de partida cognitivo llamado fenómeno. Hasta ahí llegamos la clase pasada. Esto que les estoy compartiendo, lo subí hace un rato a la plataforma, en forma de archivo .doc, creo que está. Muy bien. Vamos a entrar ahora, mientras entra Rosana a la clase, a la analítica trascendental. Pusimos ahí, mientras la estética, buenas. Hola Rosana. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, decíamos, mientras la estética aisló la sensibilidad, atañe ahora a la analítica examinar qué añade el entendimiento a los datos sensibles. Podríamos decir que de algún modo Kant acá nos va a mostrar de qué forma trata de conciliar la aparente contradicción que había entre la teoría del conocimiento empirista y la racionalista. En la estética trascendental que analizamos la semana pasada, vemos cómo la experiencia imprime una novedad, posibilita el conocimiento humano. La entrada de ese dato externo, bruto de experiencia, caótico, decía Kant, cómo irrumpe en el espíritu y le agrega un dato y lo hace crecer en el conocimiento. Recordamos que en esta obra de Kant está tratando el autor de ver y explicar cómo la ciencia genera juicios sintéticos a priori, es decir, juicios que hacen avanzar el conocimiento, pero que por otro lado generan conclusiones universales y necesarias a priorísticas. Casualmente en la analítica, él va a criticar al entendimiento. Va a admitir, como admitían los racionalistas, que el entendimiento humano puede añadirle performación cognitiva al dato empírico, a ese fenómeno que había formado la sensibilidad. El entendimiento le puede hacerlo crecer cognitivamente, cosa que los empiristas rechazaban. ¿Sí? Los empiristas admitían que el entendimiento tenía un mero papel organizador, bueno, sí, ordenador del dato sensible, pero que no podía tener un producto genuino y auténticamente interactivo. Por eso que eran tan refractarios los empiristas a la validación del conocimiento abstractivo. Muy bien. Pusimos ahí
la sensibilidad nos presenta objetos. El entendimiento los piensa. Es decir, los objetos que nos presenta la sensibilidad son los fenómenos. El entendimiento va a ser algo activo, propio, genuino de la inteligencia, que va a hacer pensar esos fenómenos. Ambas funciones son complementarias, no contradictorias. ¿Ven? El intento de conciliación. Mientras la sensibilidad es pasiva, el entendimiento es activo. Muy bien. Acá volvemos a un esquema, si se quiere, algo aristotélico, en cuanto que hay una materialidad y una formalidad en el producto que se va a estudiar, en lo que se intenta criticar, en esta crítica de la razón pura. Hay una materialidad que llamamos en la estética, o que Kant llama en la estética, materia y forma, que es algo dado de antemano, que es algo dado previamente. En este caso, al analizar el entendimiento, lo dado de antemano va a ser este fenómeno que generó la sensibilidad, el producto de la sensibilidad que estudiamos en la clase pasada. Ese dato sensible, ese fenómeno, ahora va a ser amalgamado con algo propio del entendimiento. Esto que el entendimiento le va a agregar al dato sensible, al fenómeno construido por la sensibilidad, Kant le va a llamar categorías del entendimiento. Es decir, la sensibilidad tenía formas a priori de la sensibilidad, que eran el espacio y el tiempo. Mientras que el entendimiento va a tener categorías a priori, que hoy las tenemos que estudiar. Esos conceptos que va a formar el entendimiento van a tener que estar llenados o formados por el dato que entre de la sensibilidad. Pusimos ahí, sin ese concepto, la intuición sensible sería ciega. Y por otro lado, sin una intuición sensible, los conceptos serían vacíos. Estos conceptos serían esas categorías a priori del entendimiento. Serían algo así como lugares, como envases vacíos que el entendimiento tiene a priorísticamente dentro de esa naturaleza racional que estudiamos el otro día, que Kant la llama sujeto trascendental. Hay esquemas como huecos que están esperando ser llenados ¿de qué? De datos fenoménicos. Por eso que el conocimiento es una alianza entre la sensibilidad y las formas a priori, las categorías, perdón, a priori que el entendimiento pone. Sería como esta biblioteca que tengo acá atrás mío. Los libros serían el dato sensible. Y los estantes que tengo atrás mío, creo que acá se ven 9, 3, 3 y 3. Abajo hay más, pero acá se ven nada más que 9. Serían los moldes, serían las categorías a priori. Ahí te vi, Tomás, ya te escucho. Las categorías a priori en donde van a tener que ser llenadas de lo que entre de la sensibilidad. En base a eso, el conocimiento va a acomodar, por medio del entendimiento, esos datos sensibles. Sí, Tomás, te escucho. No, creo que me perdí una parte. Entonces, estos datos dados por la sensibilidad serían el espacio y el tiempo o la materia y la forma. Ahí me perdí. El resto voy bien, creo que lo entendí. Bueno, esperás porque yo te estoy escuchando un poco bajito. Creo que Pues. yo hablé bajito. No, es que además No yo sé tengo si el ahí se volumen escucha. bajo. Bueno, ¿Ahí se escucha bien? sí, sí, sí. Joya. ¿Qué No, hizo que el, la qué pregunta hizo el es si profesor? lo... Sacó algo, ¿no? Creo que volvió para atrás. Sí.
Espérese. Eh, Ahí estamos. Bien. Tu pregunta era si ese dato sensible era el espacio y el tiempo o la materia y la forma. claro, Bueno, en realidad no está, hay que ordenar la pregunta. Porque el dato que le llega al entendimiento por la sensibilidad, creo que ahí está tu pregunta, no es el espacio y el tiempo o la materia y la forma. En realidad es todo eso reunido en algo que Kant llama el fenómeno. El fenómeno es el producto de la sensibilidad que lo construye a partir de una materia, dato bruto de experiencia, dato caótico, le llama Kant, que a su vez está ordenada y acomodada desde la subjetividad por las formas a priori de la sensibilidad, que son la espacialidad y la temporalidad. Ese fenómeno, suponte la imagen de un objeto, la imagen de un árbol, a vos te entra espacial y temporalmente. Vos le ves dimensiones a ese árbol, grande, chico, verde, con hojas, sin hojas, y además lo ves en una coordenada temporal. Vos tenés un recuerdo de ese árbol, podés llegar a referenciar en qué momento lo viste. Eso es el fenómeno, esa imagen, lo que en la teoría del conocimiento de Aristóteles era la especie impresa, inteligible, es decir, la imagen. Eso que la sensibilidad formaba, que Aristóteles llamaba imagen, donde después iba a ir el intelecto agente a atraer, a abstraer la esencia. Eso sería el fenómeno. Acá estaremos en la sensibilidad. ¿Está? Ahora vamos a ver qué pasa cuando el entendimiento empieza a agrupar más de un fenómeno y vamos a ver qué concatenación hace con con dos o más fenómenos. No sé si aclaré la pregunta. clarísimo, profe. Gracias. ¿Seguro? ¿Sí? Sí, ¿Seguro? sí, me cerró todo. Gracias. Bueno, perfecto. Recuerden que el espacio y el tiempo en Kant no son algo de las cosas, sino que son las leyes en que podemos conocer las cosas. El espacio y el tiempo están dentro nuestro, no son cosas externas al sujeto. Son condiciones de experiencia que el sujeto tiene de eso que está ahí afuera. El fenómeno es algo interno que queda impreso en mi sensibilidad. El dato fenoménico. Muy bien. La analítica trascendental es el análisis de los conceptos puros a priori del entendimiento, que te vamos a llamar categorías, ¿no? Él va a llamar categorías. Mediante los conceptos puros del entendimiento, categorías, el entendimiento unifica la diversidad de la intuición sensible. Yo no capto nada más que un árbol. Mi sensibilidad no me presenta un solo objeto. Me presenta el árbol con otro arbolito atrás y con un perrito que pasa caminando y el viento que muestra que mueve el árbol, ¿no es cierto? Es compleja la intuición sensible. Son estructuras vacías que organizan los datos de la sensibilidad. Por eso yo usé el símil de la biblioteca. El entendimiento no conoce intuitivamente, de modo inmediato. Es un conocimiento discursivo. Necesita intuiciones sensibles para poder pensar. ¿Qué es lo que conocemos intelectualmente? Dice Kant, lo que sucede entre dos o más fenómenos. Por eso es un conocimiento discursivo. Es un discurrir entre dos o más cosas que pasan.
Es decir, el entendimiento es activo, la sensibilidad es pasiva. La sensibilidad capta, con moldes espaciotemporales que tiene dentro. Y así como capta, recibe. Entonces todos vemos el árbol del mismo modo. Y vemos las estrellas del mismo modo. Por eso se puede hacer matemática del universo. Y es la misma matemática acá en la esquina que en otra galaxia. Es la misma geometría. Porque en realidad esa geometría dice acá la tenemos nosotros dentro. Y todo lo que veamos lo pasamos por esas coordenadas espaciotemporales. Ahora, el entendimiento ya no es intuitivo pasivo, es discursivo activo. ¿Por qué? Porque le va a imprimir grados de relación intelectual a dos o más fenómenos. Ahí yo puse, recordemos que si la sensibilidad es pura pasividad y el entendimiento espontaneidad, una intuición intelectual sería un acto que realizaría su objeto en concreto, una intuición intelectual sería un acto que realizaría su objeto en concreto, sería una intuición creadora. No sé, no entendí bien qué puse, lo escribí yo esto. Recordemos que si la sensibilidad es pura pasividad y el entendimiento espontaneidad, una intuición intelectual sería un acto que realizaría su objeto. Ah, exacto, sí, sí, está bien. Es decir, el producto del entendimiento es una intuición, pero es una intuición creativa, activa, no pasiva. No es un mero percibir, como sí hace la sensibilidad. Es su intuición, pero una intuición que activa a través de una categoría a priori del entendimiento cierta relación. Ahora cuando veamos los ejemplos creo que se va a aclarar. Nada te turbe. Puse yo ahí, evidentemente Kant deja para la intuición un papel puramente receptivo. Sigamos. El conocimiento intelectual consiste en alinear diversas representaciones sensibles bajo una representación común, llamada concepto. Los conceptos en Kant sirven para formar juicios. Para Kant, pensar es emitir juicios. Es decir, más que plantear el punto de partida del pensamiento en la abstracción de una esencia dada en una materia sensible, como podríamos ver en la abstracción constitutiva en Aristóteles, acá el pensamiento en realidad empieza con el acto de juzgar, en decir A es B o A no es B. Acá también va a ser Kant una distinción ilemórfica, si se quiere, para entender mejor, para poder criticar mejor al entendimiento, en una materia y una forma. Es decir, en lo que se va a emplear y de qué forma se lo va a emplear. La materia es aquello de lo cual se juzga. Lo que nosotros en lógica vimos como concepto, acá sería la materia, A y B. A es materia, B es materia. Aquello acerca de lo que se juzga. Y la forma es la manera en que se juzga, es decir, la manera en que nosotros vinculamos a los conceptos. Yo de A y de B, conceptos, materia, puedo juzgar de distintas formas. Puedo decir que A es B, o puedo decir que A no es B. O puedo decir que todo A es B, o que algún A es B. O que algún A no es B, o que ningún A es B. ¿Ven? El ningún, el todo, el algún sí o algún no, esto lo estudiamos, ¿se acuerdan cuando vimos juicios categóricos? ¿Sí? Cuando analizamos el juicio, cuando Aristóteles analizaba el juicio, veía que era el acto por el entendimiento
componía afirmando y dividía negando, decía Aristóteles. Esa sería la forma. La manera de juzgar es cómo vinculo la materialidad de los conceptos. Para descubrir las formas del pensamiento hay que empezar por clasificar los juicios según sus diversos tipos lógicos. A ver si lo puse. Sí, lo puse. Bueno, todos ustedes cursaron lógica conmigo, ¿no? A ver, el staff. Sí, todos. Hoy no está Camilo. Hola Alejandra, no te vi. Hola Mauricio, no te había visto. Cuando compartimos pantalla vemos algunos nomás. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son las formas de juzgar, las maneras de juzgar? Es decir, aquellos procesos propios del entendimiento, no de la sensibilidad, sino del entendimiento, por los cuales el entendimiento juzga. Son 12. Son principios de juicios independientes de su materia. Bueno, ahí hicimos una distinción entre Aristóteles y Kant, después se los dejo y lo leen. ¿Se acuerdan cuando clasificamos juicios en lógica? Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando nosotros clasificamos juicios, antes de ver los juicios categóricos clásicos, ¿se acuerdan que eran los A, los E, los I y los O? Nosotros hicimos una clasificación en 4 tipos de clasificación. Por la cantidad, por la calidad, por la relación o por la modalidad. Había juicios que se clasificaban por su cantidad, universales, particulares, singulares, por su calidad, ¿se acuerdan? Podían ser afirmativos, negativos, infinitos, por su relación. En aquel entonces habíamos visto necesarios no, categóricos o hipotéticos, disyuntivos o conjuntivos, y por su modalidad que podían ser asertóricos, apodípticos, a priori, a posteriori, necesarios, contingentes. Habíamos metido muchos modos de clasificación por modalidad. ¿Está? Bueno. Kant va a partir básicamente de ese esquema aristotélico. Acá está. Cantidad, calidad, relación y modalidad. 4 grupos, de 3 juicios cada uno, de 3 maneras de juzgar, de 3 tipos de categorías a priori del entendimiento que nos van a dar las 12. 3 por 4, 12. Siempre la materia va a ser la misma. Acá en vez de A y B ponemos S y P, típica de los, yo puse esta porque es típica de los manuales de lógica. Sujeto y predicado. Todo S es P, todo A es B, lo mismo en los manuales de lógica. Podríamos poner alfa y beta o cualquier otra letra, pero puse esta porque son convencionales. ¿Qué hace el entendimiento con el dato sensible? Esta materia, aquello acerca de lo que se juzga, aquello es S y es P. Mientras que la manera de juzgar es lo que hagamos con este S y P, ve que S y P están todas. ¿Se ve? La materia de estos 12 juicios es siempre S y P. Ahora, ¿cómo puedo yo, qué manera tengo de juzgar de S y de P? Muy bien. De acuerdo a su cantidad, puedo usar una categoría a priori del entendimiento de universalidad y atribuirle P a todo S. Cuando yo digo todos los hombres son mamíferos, estoy aplicando esta categoría. Cuando en cambio digo algún S es P, es decir, le atribuyo P a algunos S, ahí estoy usando otra categoría. En este caso particular. O le puedo atribuir el mismo predicado P a un solo S. Es el juicio singular. Así como en la estética que vimos la semana pasada, yo no podía ver, oír o tocar algo
fuera de coordenadas espaciotemporales, así yo tampoco puedo pensar un juicio sobre dos realidades, S y P, cuantitativamente de otra forma que no sea esto. No tengo otra manera con mi pensamiento de relacionar cuantitativamente S y P. Lo voy a decir o universalmente, o lo voy a decir particularmente, o lo voy a atribuir singularmente a un S específico. ¿Está? Lo mismo pasa con la calidad. Siempre de S y de P. SP, SP. Yo puedo decir que S es P o que S no es P. O ese difícil que vimos en primer año, que S es no P. Pero no puedo salirme de estas tres. ¿Por qué? Dice Kant. Porque en la realidad S y P se dan de estas tres maneras. No sé, dice Kant. No sé si es porque en la realidad fuera del sujeto se dan de estas tres maneras. Lo que sí Kant supone es que dentro de mí existen moldes o formas de juzgar de S y de P que no exceden estos tres. Por eso que todos los seres racionales podemos juzgar de la misma manera acerca de lo mismo. Por eso esas categorías del entendimiento son a priori, es decir, independientemente de la experiencia que cada cual tenga en su propia vida del mundo. La experiencia que cada cual tenga en su vida del mundo va a ser con estos moldes internos que condicionan su experiencia. Por eso que las conclusiones de la ciencia son necesarias y universales, porque el modo de juzgar pertenece a moldes internos del sujeto, que juzgan siempre de la misma manera. Una de las preguntas que ustedes hacían la semana pasada era si esto era un subjetivismo. Y la respuesta era sí, por supuesto que es un subjetivismo. La otra pregunta que hacían si era un subjetivismo individualista. Y la respuesta era de ninguna manera, no. Es un subjetivismo universal. ¿Por qué es un subjetivismo y por qué es universal? Es un subjetivismo porque estas condiciones están dentro de cada sujeto. Son leyes internas del sujeto cognoscente. Pero no es un subjetivismo individualista, porque no dice que en este individuo se da de una manera y en otro individuo se da de otra. No, señor. Hay una realidad que Kant llama sujeto trascendental, que hace que todos los sujetos racionales piensen y elaboren su entendimiento del mismo modo. Son leyes universales de todo ser racional. Por eso que es un subjetivismo, pero es un subjetivismo universalista, no individualista. Esto que hoy escuchamos en el momento contemporáneo, en la era contemporánea que estamos viviendo, de que cada uno construye las cosas como mejor puede, como le parece, esto no va para Kant. No va para Kant. Eso no es racional. Eso es una inclinación sensible, subjetiva. Después, sobre todo en la crítica de la razón práctica, lo van a ver como en realidad una desviación de la moral. Y cuando se refiere a una subjetividad universal, Uh-huh. es como que si todos tuviéramos el mismo molde, Sí. la misma capacidad. Sí, exacto. No la misma, no como que la realidad la vemos de la misma manera. La vemos exactamente de la misma manera. De la misma manera. Sí, exacto. Sí, sí. Perdón, cuando se cae volvemos a subir, ¿eh? Ya se termina. Alejandra, ¿sos? No veo quién habla. Alejandra. Sí, soy Alejandra. Okay. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, por eso que yo puedo enseñar la geometría universalmente. Por eso que todo ser racional de un cuadrado
Cuando yo le muestro un cuadrado y atravesado por una diagonal, va a haber dos triángulos rectángulos, por ejemplo. Y cuando yo interponga un diámetro en un círculo, todo ser racional va a ver un semicírculo. Y cada vez que cuente los ángulos interiores de un triángulo, le va a dar un ángulo llano, siempre. Acá, en la China, y para los griegos y para nosotros. Porque Claro. estamos todos con el mismo molde. Claro, para entenderlo, para entender eso. Y para las cosas que no